El tema de hoy es, fuera de mí no hay Dios. ¿Qué nos dice el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19? Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Si te convirtieres, te convertiré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. La palabra de Dios es clara para el hijo y la hija de Dios. Todos aquellos que están estudiando la palabra de Dios entienden y comprenden perfectamente. Y también todos aquellos que escuchan la palabra de Dios mediante los mensajeros, mediante mensajes, prédicas, entienden perfectamente la palabra del Señor. Con la palabra de Dios cambié. Soy lo opuesto de lo que era. Es decir, cada hijo o hija de Dios siempre está hablando lo mismo. Cuando estudia la palabra de Dios, entonces con la palabra de Dios cambia. De forma automática, si usted quiere entenderlo, cambia. Y es lo opuesto a lo que era. En sí, el hijo o la hija de Dios cambiaron por la voluntad del Espíritu Santo. Una persona que se dedica a estudiar la palabra de Dios no cambia por sí solo, cambia por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que es lo opuesto a lo que era, es decir, a lo que era antes. Solamente es el Espíritu Santo que puede cambiarlo. Y eso es cuando el hombre y la mujer estudian la palabra de Dios. Por eso, hermano, hermana, aunque usted sea una persona que está predicando a miles de personas o a una sola persona, tiene que estudiar la palabra de Dios. Usted tiene que estudiar a la palabra de Dios para poder hablar, para poder predicar, para poder enseñar, para poder corregir. De la misma manera, el Espíritu Santo, cuando usted ya ha tomado la decisión y estudiando la palabra de Dios, el Espíritu Santo inmediatamente está donde usted y lo cambia. Y usted ya no es como era antes. Por eso ningún ser humano puede cambiar por su propia voluntad. Nadie puede cambiar por su propia voluntad. Es decir, yo voy a agarrar y me propongo desde este momento, ya me voy a olvidar, no voy a hacer las cosas que hacía antes. Eso nunca va a suceder. Aun cuando tenga la convicción, aun cuando esté como sea, que es voluntad humana, ningún ser humano puede cambiar. Solamente con el Espíritu Santo sí puede cambiar. Y eso que la persona tiene que estar estudiando la palabra de Dios. Por eso es un error cuando le dicen a uno, Dios te ama tal como eres. No es así. No es así. La persona tiene que nacer de nuevo. Por eso estudia. ¿Por qué ha estudiado ser profesional? Porque ha querido ser profesional. Quiere ser profesional. Es voluntad. ¿Y por qué no tiene la misma voluntad de estudiar la palabra de Dios?
Y hay muchos hijos, hijas de Dios, o muchos cristianos, muchos creyentes, que se consideran que ya están autosuficientes, ya lo saben todo. Y no es así. La palabra de Dios, aunque usted haya leído una vez toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Revelaciones, los 66 libros, no es que usted domina. O usted haya leído 40 veces la palabra de Dios, no es que usted domina. Por eso la palabra de Dios no cambia. No cambia en nada. Usted puede encontrar le llamaremos así, una Biblia del año 1800, es la misma que la tiene hoy. La palabra sigue siendo la misma. No cambió. Y nunca va a cambiar. Aunque existan personas, instituciones que quieren cambiar, modificar, no pueden. Que traten de cambiar, borrar, no van a poder jamás. Algunas palabras cambiarán, algunos van a querer quitar alguna, si usted como lo conoce, como algunos versículos, pero no va a cambiar. Muchos van a querer agregar, en la palabra de Dios van a querer agregar otros libros. No se va a poder. No se va a poder. Aunque intenten, aunque existan instituciones que ya dicen, no, nosotros no aceptamos 66 libros, aceptamos 73, 78, 88, la cantidad que quieran, pero no va a cambiar. No va a cambiar. Porque aparte de estos 66, no va más. No va más. Y sigue lo mismo. Sigue lo mismo. Por eso, hermano, hermana, si usted puede agarrar y leer una Biblia, si llega a conseguir donde sea, en una biblioteca, en cualquier país de esta tierra, y encuentra una Biblia del año 1400 o del año 300, es la misma. Es la misma. Por eso una transformación radical tiene que realizarlo el ser humano. Es decir, la transformación se refiere a una transformación radical de cuerpo y alma. No podemos decir de espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu que tiene el ser humano, ya que está compuesto su ser, espíritu, alma y cuerpo, el espíritu le pertenece al Espíritu de Dios. Es decir, el espíritu no podemos nosotros transformarlo, pero sí tenemos que transformarlo radicalmente nuestra alma y nuestro cuerpo. De cuerpo, rechazando la tentación y pecado. Es decir, el hijo o la hija de Dios tiene que haber un cambio. Y su cambio está en el cuerpo, primeramente, rechazando la tentación y el pecado. Y para rechazar la tentación y el pecado, tiene que haber un cambio. Y el cambio, como hemos dicho al inicio, es a través de la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, y por el Espíritu Santo. No es por mi propia voluntad humana. Yo cambio porque estudio la palabra de Dios. Y yo soy cambiado por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo.
Entonces, si yo he cambiado, he estudiado la palabra de Dios y el Espíritu Santo me ha cambiado, perfecto, ahora sí puedo identificar una tentación y puedo rechazar la tentación. Puedo identificar el pecado y puedo rechazar el pecado. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Es un cambio de cuerpo. Y el cambio de alma es mi pensamiento es renovado. Claramente nos enseña la palabra del Señor que nuestro entendimiento debe ser renovado. ¿Y quién nos renueva nuestro entendimiento? Es la palabra de Dios. Tengo que estudiar la palabra de Dios. Y efectivamente, ¿quién me renueva el entendimiento? El Espíritu Santo. Entonces, de alma, solamente tiene que ser a través de la renovación del entendimiento. Y eso ningún ser humano lo puede hacer. Solamente el Dios Todopoderoso. Jesús el Cristo me limpia, me justifica y me santifica. Eso ya el Hijo o la hija de Dios tiene que entender. Solamente Dios Todopoderoso me limpia, me justifica y me santifica. Por eso el Hijo o la hija de Dios no puede estar echándose la culpa, como antes. Antes Dios no debería ser porque yo lo hice y demás otras cosas. No. El Hijo o la hija de Dios tiene que saber arrepentirse, tiene que practicar todo el rato, tiene que hacerlo, el arrepentimiento y pedir perdón. Eso es todos los días, no es de aquí a 7 días. De todos los días y en todo momento. Durante las 24 horas, todo momento. Esa es nuestra forma de ser del Hijo de la hija de Dios. ¿Cómo yo puedo ser limpio? ¿Cómo yo puedo estar justificado? ¿Cómo puedo estar yo santificado? Si yo no me arrepiento y no pido perdón. Entonces es difícil que yo esté limpio, que yo esté justificado y que yo esté salvo, o que yo esté santo. Por eso, hermano, hermana, el Hijo, la hija de Dios es todos los días. En un día, es decir, hoy domingo, muy bien macanudo, tengo que pedir perdón. Desde el momento en que me levanté o abrí mis ojos, tengo que pedir perdón. Oye, estás vos caminando y te llega un mal pensamiento y tú lo dejas pasar. Cometiste un error. Te llegó un mal pensamiento, pues ese rato hay que echarlo fuera y hay que pedir perdón. La pregunta dice, pero yo no pensé eso. Hermano, hermana, pensaste o no pensaste, te llegó o no te llegó, tienes que pedir perdón. Porque ese mal pensamiento es una tentación. Pero ya no está yendo al cuerpo, está yendo directamente al alma. Por eso es que de forma inmediata tiene que pedir perdón, tiene que arrepentirse. Y siempre el Hijo o la hija de Dios, cuando sabe perfectamente que es libre, está justificado y ya ha sido santo, constantemente dice, en la presencia de Dios estoy. Siempre tiene que decir, en la presencia de Dios estoy. Y cuando muchas veces camina, va a su trabajo, a su negocio, a su empresa, o hace cualquier actividad, muy bien. Puede decir el Hijo o la hija de Dios que tu presencia esté conmigo. Es decir, hermano, hermana, hay cambio.
existe un cambio. Y el hijo o la hija de Dios tiene que demostrar ese cambio. No puede decir, no, yo voy a demostrarlo en mi casa. Solamente en mi casa. Y en la calle no. En mi negocio no. En mi empresa no. En mi escuela o en mi universidad o en mi colegio, donde sea, no. No es así. El cambio tiene que demostrarlo en todo lugar. Por eso el hermano, el hijo, la hija de Dios cuando sale dice, Señor, que tu presencia esté conmigo. Que tu presencia esté conmigo, donde quiera que yo vaya. Porque si tu presencia no está conmigo, entonces no salgo. ¿Me está entendiendo, hermano, hermana? Todo esto lo sabe el hijo, la hija de Dios. Porque eso está así escrito. Sacar lo precioso de lo vil. Sacar lo precioso de lo vil. Es confesar que Jesús el Cristo me creó a su imagen, a imagen de Dios me creó. Es eso lo que tenemos que entender. Yo tengo que saber que Dios Todopoderoso me ha creado a mí. Lo ha creado a usted, sea varón, sea mujer. Y nos ha creado a su imagen y semejanza. Entonces, todos los seres humanos somos creados a imagen y semejanza. Y no podemos compararnos con animales, con aves, con reptiles, con plantas. No podemos compararnos. Nosotros somos únicos. Es decir, el varón y la mujer somos únicos en esta tierra. No hay otro como nosotros. No hay otro como el ser humano. No hay. Por eso somos creados a imagen y semejanza. Esta acción evidencia de los que me rodean serán seguidores de Jesús el Cristo y yo jamás seré como los del mundo. Es decir, si usted hace todas estas acciones hablando la palabra del Señor, confiando que el Señor le ha limpiado, le ha justificado, lo ha hecho santo, y usted siempre dice constantemente, Señor, que tu presencia me acompañe. Entonces, hermano, hermana, las personas que están alrededor de usted quieren ser como usted, quieren conocer a Jesús el Cristo. Y usted no puede agarrar las costumbres o tradiciones del mundo, ni sus acciones, ni sus palabras. Oye, hay un modismo, sea cual sea su modismo. Entonces, dice el hijo de la hija de Dios, también está agarrando ese modismo, ya sea una palabra. No es así. De la misma manera, con las manos, las señas con las manos. Muchos dicen, eso ha creado hace 10 años, 5 años. No. El lenguaje de las manos, los que hacen las señas, eso ha sido hace años. Por eso está escrito en la palabra del Señor que no hagas ninguna señal con tus manos. Es decir, una señal o una demostración que entre comillas es un insulto. Eso ya está escrito en la palabra del Señor.
Dice solamente los perversos. Bien claramente dice los perversos utilizan las señas con las manos para poder insultar a otro semejante. Porque si usted le hace una seña a un gato o a un animal, no le interesa. Por eso la palabra del Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El resultado se observa claramente de diferentes maneras. Es decir, cuando el hijo o la hija de Dios o cualquier otra persona, sea varón, sea mujer, estudia la palabra del Señor, empieza a cambiar y el Espíritu Santo viene de forma inmediata y lo cambia. Entonces, cuando ya ha habido esos cambios, dice, se manifiesta claramente este cambio de diferentes maneras. Una de ellas, Proverbios capítulo 3, versículo 24. Proverbios capítulo 3, versículo 24. Dice, cuando te acostares, no habrá temor, y te acostarás y tu sueño será suave. ¿Está entendiendo? Miren, hermanos, cuando una persona, un hijo o hija de Dios cambia, porque el Espíritu Santo lo cambió a ese varón, a esa mujer, el primer acto se manifiesta cuando usted descansa, es decir, cuando usted duerme. Tú te acuestas, no vas a tener temor, no va a temblar tu cuerpo. Y te acostarás y tu sueño será suave. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Por eso cuando una persona tiene un cambio, cuando un hombre o una mujer recibe ese cambio por el poder del Espíritu Santo, se manifiesta ¿en dónde? En el dormir. Esa persona ya se echa en su cama, ya no tiembla, está tranquilo. Y se duerme y tiene un sueño suave. Es decir, reparador, como usted quiera entenderlo. Por eso, hermano, hermana, los cambios que suceden en un hijo e hija de Dios se manifiestan de forma clara. Y el hijo o la hija de Dios dice, gloria a Dios, dormí bien, entonces ya sabe, ya está afirmando que ha sido cambiado. Y tiene que seguir ese cambio. Por eso no puede volver para atrás. No puede volver para el mundo. No puede estar, en el mundo hablan tal modismo, yo también hablo. No es así. O tal vez hay una vestimenta. Muy bien, ahora se pone la misma vestimenta del mundo. No es así. Tiene que mostrar el cambio. El hijo o la hija de Dios muestra el cambio en su forma de hablar, dialogar, conversar, en su forma de vestirse. Tiene que existir un cambio. Por eso, hermano, hermana, bien claramente dice, cuando hay un cambio, la primera reacción es cuando usted duerme. Ya no tiembla. Se duerme, tiene un sueño placentero. Entiéndalo, hermano, hermano.
Los que intentan hacerte mal o quieran tentarte, nos da la respuesta en Salmos capítulo 91, versículo 7. Salmos 91, versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no llegará. ¿Está entendiendo? Es decir, cuando hay un cambio, a usted le va a ser muy difícil que a usted lo quieran tentar. Lo tientan y usted dice no. Usted está pensando, está divagando y de un momento dice no, y listo, no cae en la tentación. Por eso dice claramente, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no llegará. Miren, hermanos, es decir, la tentación puede ser solamente de Satanás, puede ser de los demonios, puede ser una hueste, un principado, una potestad. Claramente nos dice, a tu lado caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, a tu derecha 10,000, a tu izquierda 1000. Hijo, hija de Dios, estás protegida. Miren, cuando hay un cambio y usted está protegido. ¿Qué nos dice en Salmos capítulo 46, versículo 1? Salmos capítulo 46, versículo 1. Jesús el Cristo es nuestro refugio y fortaleza. Hallaremos en abundancia ayuda en las angustias. Miren, hermanos, se ratifica la protección del Dios Todopoderoso en el Hijo y la hija de Dios. Por eso, cuando usted lee en Salmos capítulo 46, versículo 1, dice, Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso, es mi refugio y es mi fortaleza. ¿Qué más nos dice? Hallaremos en abundancia ayuda en las angustias. Es decir, el Señor nos ha dicho, ¿vas a ser libre de angustias? No nos dijo. Pero sí nos dijo que cuando tú tengas angustia, yo te voy a ayudar. Yo te voy a hacer libre. Yo te voy a salvar. Es lo que nos está diciendo Jesús el Cristo. En otras palabras, hermanos, mamá, el cambio, cuando el hijo o la hija de Dios ha recibido el cambio por obra del Espíritu Santo, por la voluntad del Espíritu Santo, ese hombre, esa mujer cambia. Nada ni nadie lo va a hacer retroceder. Nada ni nadie lo va a hacer retroceder. Somos creación, hombres y mujeres, lo que significa orar pidiendo que tus emociones sean controlados por ti para que permanezcamos firmes. Eso es lo que siempre se tiene que orar. El hijo o la hija de Dios tiene que pedirle mediante la oración que todas las emociones que tiene el ser humano puedan ser controlados por la misma persona. Es decir, a veces el hombre, la mujer puede tener muchas emociones. A veces entregan, como dicen, su corazoncito estás dando a la otra persona. Y la otra persona le traicionó y ya está. Se quebró su corazoncito. Me ha fallado, me ha traicionado, me ha engañado. ¿Y qué fue?
¿Quiere alejarse de Jesús el Cristo? Lamentablemente, hermano, uno se alejó. Y de la misma manera, no haber alcanzado algo, supuestamente que lo tenía pensado, y decía, yo quiero llegar hasta ahí, no lo alcanzó. Se frustró. Se ha frustrado y empieza a quererse alejar del Señor. Ese varón, esa mujer, no recibió el cambio. Por eso, hermano, hermana, el único que cambia es el Espíritu Santo. El hombre y la mujer, por voluntad propia, no cambia. Jamás. Solamente es el Espíritu Santo que cambia a las personas. Y antes que venga el Espíritu Santo a cambiar a usted, usted estudió la palabra de Dios. Usted estudió la palabra de Dios. Cuando usted leyó la palabra de Dios, macanudo, entonces el Espíritu Santo viene. Porque la palabra de Dios dice, es todo lo que está escrito de mí. Eso dice Jesús. No, solamente está escrito desde Mateo hasta Revelación. No, la palabra de Dios está escrito de mí. Eso dice Jesús el Cristo. Es decir, Jesús el Cristo creó los cielos y la tierra. Creó todo lo que existe. Por eso que leemos de nosotros desde Génesis hasta Revelaciones. Por eso tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento no hay división. Es un solo libro. No existe aquí el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. No me gusta el Antiguo, me gusta el Nuevo. Es muy difícil leer el Antiguo, facilito es hoy el Nuevo. No es así. Tanto desde Génesis hasta Revelaciones es un solo libro. Y dice, está escrito y habla de mí. ¿Quién quiere conocer a Jesús en Cristo? Levanta la mano. Estudie la palabra de Dios. ¿Quién quiere saber quién es un Dios todopoderoso? Levanta la mano, macanudo. Estudie la palabra de Dios. ¿Quién quiere saber cómo puedo yo ordenar mi vida? Ya no quiero hacer esto, no quiero hacer estas cosas que son malas, que me dañan a mí mismo, no quiero yo hacerlo. Estudie la palabra de Dios. ¿Quién me puede sacar de estos problemas, de estas preocupaciones que yo tengo y demás otras cosas? Estudie la palabra de Dios. El enfermo dice, yo no sé, quiero sanarme, estoy cansado de esta enfermedad, tengo esta enfermedad, me sano de esta enfermedad y aparezco con otra enfermedad. Estudie la palabra de Dios. En otros términos, hermana, si el hombre y la mujer estudian la palabra de Dios, lo lee sin necesidad de profundizarlo, solamente da la lectura desde Génesis hasta Revelaciones, téngalo por seguro que ese hombre y esa mujer va a cambiar. Y los que tienen problemas, se les va a resolver el problema. Los que están enfermos, se van a sanar. Y aquellos que necesitan que su economía crezca, o sea productiva, o si no sea próspera, estudie la palabra de Dios y va a cambiar. La palabra de Dios no te enseña tú que seas rico como esos mentirosos que existen. Yo uso la palabra de Dios. Oh, dice la mina dice, me ha dado 5 minas, yo lo volví en 10.
Por eso tengo que ser rico. No es así. Confunden, interpretan como les conviene. La palabra de Dios dice, te bendigo y te prospero. Nada más. No te dice, te hago pobre o te hago rico. Entienda. Por eso, hermano, hermana, nosotros tenemos que entender y comprender. Y orar ante Dios Todopoderoso, nada más. Nunca llorar por lo que te dicta tus emociones o lo que te pasa o sucede. Tu emoción puede perjudicar tu relación con Jesús el Cristo. ¿Estás alegre? Te alejas de Dios. ¿Estás triste? Te alejas de Dios. Por eso Jesús el Cristo enseñó, engañoso es el corazón. A veces cuando se les explica esto a las personas, entonces ¿cómo tenemos que ser? Serios. Oye, está diciendo cuando te alegras, es decir, te olvidaste ya, te alegraste, felicidades, muy bien, pero tu alegría es excesiva. Tanta ha sido tu alegría, es tan excesiva que ya empezaste tú a pecar, a ser soberbio, a ser rebelde. Y claramente nos enseña la palabra de Dios con Nabucodonosor. Él se alegró. Él dijo, oh, mira mi maravilla, las maravillas que hice yo. Eso dijo Nabucodonosor. Y el Señor de forma inmediata lo convirtió en un animal. ¿Está entendiendo? La alegría excesiva te hace pecar. Como también la tristeza. La tristeza excesiva te hace pecar. Hermano, hermana, hay personas que tienen una tristeza, nadie les puede, digamos, animar, ¿qué se llama? Calmar. Tristes, siguen tristes. Están pecando. Se dañan su cuerpo, se cortan, quieren sentir el dolor. Oye, otros no se suicidan, otros sí, por la tristeza. Por eso, hermanos, las emociones tienen que ser controladas y ningún ser humano puede controlarlas. Por eso el hijo, la hija de Dios tiene que orar. Tiene que orar para tener el control, que el Señor le ayude a no tener unas reacciones excesivas. Hermano, hermana, arrepiéntase y pida perdón, que Jesús el Cristo tenga misericordia de usted, que lo socorra en todo momento, lo aleje de toda tentación y lo libre del mal. Entonces, se sigue reiterando. El hijo, la hija de Dios siempre tiene que arrepentirse. Y uno levantó la mano y dijo, pero hermano, yo ya pedí perdón. Hermano, hermana, si usted no tuvo arrepentimiento genuino, hermano, dice usted que ha pedido perdón, porque no ha pedido perdón. Por eso en la palabra del Señor dice, generación de víboras, hagan un arrepentimiento digno de arrepentirse. Por eso muchas veces te dicen, no, yo ya pedí perdón. Oye, no te has arrepentido.
Es que ¿cuál es la diferencia del arrepentimiento y el perdón? Primero es el arrepentimiento. El arrepentimiento es que usted lo ha hecho de forma voluntaria. Lo ha pensado, cayó en la tentación. Usted no leyó la palabra del Señor y cayó en la tentación. Tiene que arrepentirse, Señor. Me separé de ti. Me alejé de ti. Ya no quise leer tu palabra, ya no quise oírte. Eso pues es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento también es reconocer que Jesús el Cristo es Dios Todopoderoso. Señor, yo me arrepiento, ¿por qué? Porque yo pensé que podía buscar a otro para que ruegue por mí. No fui a tus pies a pedirte, a decirte que he obrado mal. Por eso el arrepentimiento es primero y después es el perdón. El hombre y la mujer se arrepiente y después les detiene, dice, Señor, perdóname porque yo he pecado en esto. Por eso la palabra del Señor dice claramente, generación de víboras. Hagan un arrepentimiento digno de arrepentirse. En este mundo existe aflicción y Jesús el Cristo ha vencido el mundo. Por ello, el Hijo, la hija de Dios, que está en la tierra, debe ser probado para que las cosas de este mundo no se enraícen. Los que se encuentran enraizados en este mundo no se dan cuenta que fueron encegados por el mundo. Por ello Jesús el Cristo en esta tierra los prueba. La prueba no debe angustiarlo, porque nuestra mirada es adelante, no atrás. Es decir, no diga, no debía hacer aquello o lo otro que me causó problema. Siga confiando en Jesús el Cristo, porque Él le dice a usted, los que perseveren verán el reino de Dios. El que ama a Jesús el Cristo es probado para ser perfecto. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? La palabra de Dios dice, en este mundo existe aflicción. Hermano, anteriormente ya hemos leído claramente lo que el Señor nos enseña. En Salmos 46:1, que el Señor nos ayuda en las angustias. Y aquí nos dice, en este mundo existe aflicción, es lo mismo, angustia. Y Jesús el Cristo ha vencido al mundo. El Señor no, bien claramente te está hablando y te está diciendo, no te voy a librar de las angustias, de las aflicciones. Pero sí te voy a hacer vencedor de la angustia y de las aflicciones. ¿Está entendiendo? Es decir, que el hombre y la mujer, tanto que está en este mundo, empieza a veces se olvida y empieza a crear raíces. Al tener raíces, tiene costumbres y tradiciones. Entonces, por esas costumbres y tradiciones, él tranquilo estaba y después dije, quiero conocer a Jesús. Muy bien, conoce a Jesús, ya viene la angustia.
viene la aflicción. ¿Por qué ha venido la angustia y la aflicción? Porque está enraizado en esas costumbres y tradiciones. Es lo que no le permite conocer a Jesús. Pero por boca dice, quiero conocer a Jesús. Y la palabra del Señor dice claramente en una prédica, cualquier cosa, la persona que quiere, entre comillas, conocer a Jesús, se emociona. Y cuando a esa persona le dices, ¿quieres recibirlo a Jesús el Cristo? ¿Qué dice esa persona? Por poco me convences. ¿Qué tal hecha? Así está escrito. Escucharon la palabra de Dios. Escucharon quién es Jesús el Cristo. Pero ¿qué les dice? Cuando uno les dice, ¿quieres ahora recibir a Jesús el Cristo? Y el otro mueve la cabeza y dice, por poco me convences. ¿Está entendiendo? Siguen enraizados. Siguen ahí con sus raíces, con su costumbre, su tradición. No son libres, pero de boca dijeron, quiero conocer. Pero recibir a Jesús, jamás. ¿Está entendiendo? Por eso es que el Hijo, la hija de Dios recibe las pruebas. No es para lastimar o dañar o nada. Es para hacerlo perfecto. Por eso el Hijo, la hija de Dios es probado para ser perfecto. Por eso muchas personas, muchos hijos, hijas de Dios tienen pruebas. Puede durar un día, puede durar un año. Y el Señor los saca. La palabra del Señor dice, nos enseña en la palabra del Señor 7 años en Nabucodonosor. Miren, 7 años estuvo como animal. Humillado. Llegado el 7º año, ¿qué dice la palabra del Señor? Levantó los ojos al cielo y se conoció que Jesús el Cristo es Dios Todopoderoso. No hay otro Dios. No hay otro Dios, dijo. Solamente tú eres el único Dios. Y otra vuelta volvió a ser un hombre sensato. Y si usted lee la palabra de Dios, ya no se habla más de Nabucodonosor. Ya no se habla más de Nabucodonosor. Hasta que falleció. Y el hijo subió. Listo. Darío los venció. Entienda. Entienda, hermano. 7 años. Otros dicen, hermano, ¿hasta cuándo va a ser esto? La palabra del Señor, 7 años. Pero eso no es pues una regla general. Uno solamente tiene una prueba de un día, un mes, y ahí acaba. El tema es estudiar la palabra de Dios. Ese es el tema, el aspecto principal para que las angustias y las aflicciones huyan de ti. Por eso dice el Señor, en este mundo existe aflicción. Aquel que no quiere conocer a Jesús el Cristo va a estar siempre en aflicción. Lo que nosotros le llamamos dolor y sufrimiento. Muchas personas, hermanas, quieren decir, pues ya basta, che. ¿Hasta cuándo más voy a sufrir? Porque sigue en el mundo. Sigue en el mundo.
¿Qué dice el Señor? Jesús el Cristo ha vencido al mundo. Entonces usted quiere ser libre. Entonces tiene que estar con Jesús el Cristo. Tiene que estar con Jesús el Cristo. Y usted va a ser vencedor. No va a tener angustia. No va a tener aflicción. Por eso el Señor prueba para sacarte de esa raíz que todavía tienes. Para romper esa raíz. Por eso el Hijo y la hija de Dios, aquellos que ya han sido probados, ya son perfectos. Por eso cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor y nos pone un montón de ejemplos, profetas, discípulos, hasta apóstoles, todos aquellos hermanos, mamá, han tenido las pruebas. Y han entendido esto, lo que estamos hablando, hermano. Quitar la raíz, sacar esa raíz, desarraigate, vas a ser libre. ¿Entiende, hermano, hermana? ¿Qué nos dice en Revelaciones capítulo 22, versículo 14? Revelaciones capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su ganancia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Claramente, hermano, hermana, usted estudia la palabra de Dios constantemente. Bienaventurado, porque vas a obedecer sus mandamientos. Pero si usted no le estudia la palabra de Dios, prefiere dormir, prefiere ver cualquier otra cosa, macanudo, va a seguir nomás en la situación que usted está. Pero si usted estudia la palabra de Dios, va a guardar los mandamientos, va a obedecer, va a cumplir. Y usted va a ser bienaventurado. Y claramente dice, todos aquellos que guardan, cumplen sus mandamientos, los que son bienaventurados, su ganancia va a ser en el árbol de la vida y que entra por las puertas en la ciudad. Hermano, hermana, todos queremos entrar al reino de Dios. Todos. Todos queremos entrar al reino de Dios. Yo quiero entrar al reino de Dios. Yo también, yo también, yo también. Y el Señor nos dice cómo es la forma. Estudiar la palabra de Dios, cumplir los mandamientos, vas a ser bienaventurado. Y cuando eres bienaventurado, vas a estar en el árbol de la vida. Es decir, vas a estar en el libro, tu nombre escrito en el libro de la vida. Y vas a estar en el árbol de la vida, ¿por qué? Porque vas a alimentarte de Jesús el Cristo. Y cuando te alimentes de Jesús el Cristo, pues entonces vos vas a entrar por las puertas de la ciudad. No vas a entrar por la ventana, no te vas a entrar por la pared. Entiende, hermano, hermana. Estudie la palabra de Dios. Y así va a obedecer sus mandamientos. ¿Qué nos dice en Isaías capítulo 40, versículo 8? Isaías capítulo 40, versículo 8. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Está entendiendo? La palabra de Dios va a permanecer siempre. Así que exista un hombre o una mujer que contradiga, no, que esto es así, que esto es así, rechazando la creación de Dios
rechazando la palabra de Dios, está perdiendo su tiempo. La palabra de Dios dice por eso en Isaías 48, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Entiende, hermano? El hijo o la hija de Dios conoce que cumplir sus mandamientos de corazón ama a Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso. Y el que ama a Jesús el Cristo lleva su cruz. Y el que hace de corazón sabe que en la prueba la victoria está presente, porque confía que Jesús está con él. Por eso se arrepiente y pide perdón, dependencia total en Jesús el Cristo. Claramente, hermana, nos dice el Señor que nosotros, hermanas, conocemos que debemos cumplir sus mandamientos de corazón. Y aquel que cumple sus mandamientos de corazón ama a Jesús el Cristo. Bien claramente nos está diciendo, hermano, de corazón, de voluntad propia, porque tú quieres obedecer, quieres cumplir los mandamientos de Dios, porque tú quieres. ¿Y por qué tú quieres? Porque amas a Jesús el Cristo. Yo amo a Jesús el Cristo y yo tengo que hacer lo que a Él le agrada. ¿Qué es lo que a Él le agrada? Que cumplamos, que obedezcamos sus mandamientos. Miren, hermanos, que es sencillo, no es difícil. Muchos dicen que es difícil cumplir los mandamientos de Dios. No es así. Cuando usted ama a Jesús el Cristo, le es fácil obedecer sus mandamientos. Por eso es aquella persona que cumple sus mandamientos del Señor de corazón. No es porque tengo que agradar a la gente. No es porque a mí me vean, quiero que me vean que yo cumplo. No escuche usted en una conversación social, en una conversación política, en una conversación zonal. Hablan a veces de la palabra de Dios. Algunos fragmentos. Y la verdad nos hará libres. Hay que hablar la verdad. Oye, hablan lo que se inventan, se antojan. Se hacen la burla, son burlescos. Como dice el Señor, te perdono. ¿Qué tal esa? Como dice el Señor, te perdono. Ahora sí puedo decirte, ¿qué tal esa? Por eso, hermanos, se hacen la burla. Esas personas nunca aman ni cumplen los mandamientos de corazón. Esas personas son aquellas que empiezan a ser de obligación. Aquellos que están obligados a cumplir, tengo que cumplir de obligados. Por eso la obligación causa pesar, causa dolor y sufrimiento. Los de obligación son aquellos que quieren salvarse y no obedecer. Es decir, yo quiero entrar al reino de Dios, oye. Pero no me digas pues que obedezca los mandamientos de Dios. Es bien difícil, ¿Me está entendiendo, hermano? Quieren ingresar al reino de Dios, pero no quieren obedecer sus mandamientos.
El de obligación no acepta llevar su cruz. La palabra del Señor, ¿aquel quiere seguirme? Sí, 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 yo quiero. Lleve su cruz. Ah, no, ya no quiero. Ya no quiero. Por eso, hermano, hermana, claramente dice de los de obligación, el que lo hace por obligación elude la prueba y busca caminos, según él o ella, fáciles para vivir tranquilo en este mundo. Hay una prueba, el Señor lo prueba a esa persona que está obedeciendo a los mandamientos de Dios por obligación. Y el Señor lo prueba para que cambie. Pero esa persona no quiere. Ah, tengo una prueba. Bueno, ahora ¿qué hago? A ver, buscaré una solución. Y la encuentra. Humanamente la encuentra. Y hace. Listo, ya, me salvé, soy libre, listo, ya no tengo el problema. Pero no ha sido por Jesús. Ha sido por voluntad humana. Entonces, el Señor al darle la prueba, Él lo rechazó. No se arrepintió, menos aún pidió perdón. Le dio solución. El hombre o la mujer que ha recibido la prueba y buscó un caminito o varios caminos, la cosa que lo solucionó. Y para vivir tranquilo en este mundo. Por eso, hermano, hermana, no confunda gozo y paz con tranquilidad en el mundo. ¿Qué dice en Isaías capítulo 44, versículo 6? Isaías 44, versículo 6. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y en Revelaciones capítulo 22, versículo 7, Revelaciones 22, versículo 7, y he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bien claramente nos dice que solamente hay un Dios. Yo el primero, yo el postrero, yo el principio y yo el final. Yo el alfa, yo el omega, así griegamente. Pero es el primero y postrero. No hay otro Dios. No hay otro. No existe. Jesús el Cristo es Dios único y verdad. El Padre es Dios único y verdad. El Espíritu Santo es Dios único y verdad. No hay más. Y es un solo Dios. Entonces, hermanos, tenemos que entender y comprender. La palabra de Dios nos dice claramente que el Señor nos dice, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Todos aquellos que han entendido y comprendido esto nos lleva a Revelaciones 22:7, que nos dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Si yo guardo y digo, solamente hay un solo Dios, solamente hay uno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no hay más, y es un solo Dios. No hay otro Dios. Entonces soy bienaventurado. No busco ya sea una imagen, sea de varón, de mujer, o sea de animal cuadrúpedo, o de reptil, o de ave, o de pez, o de árbol. Si yo no busco nada de eso, solamente busco a Dios Todopoderoso, soy bienaventurado.
Por eso no existe varón y mujer que se salve por cumplir los mandamientos de Dios de forma obligada. Mas aquellos que cumplen los mandamientos de Dios con su espíritu, alma y cuerpo, lo verá de tal cual es, será llamado hijo o hija de Dios y tendrá nuevo nombre. Porque saben que dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. Al ser lastimados, engañados, calumniados, resistieron estas tentaciones, dijeron, amo a mi prójimo como a mí mismo. Perdonar es quitar de su corazón el mal que le hicieron, sea quien sea. Prefirieron dejar libre a aquel que los lastimó. Sin embargo, los que perdonan fueron consolados y levantados en esta tierra de forma visible. Que todo el mundo vea que para Jesús el Cristo nada es imposible. Estuviste triste, Dios te levantó en lo alto, dándote gozo y paz, pues ahora estás en el reino de Dios, cumpliendo su palabra. Aunque estés muerto, vivirás, amarás a tu Dios Todopoderoso eternamente. Miren, hermano, ese es nuestro Dios. Solamente tenemos que esforzarnos y ser valientes. Y si yo no me esfuerzo y no soy valiente, pues me pongo de rodillas y le digo, ayúdame, esfuérzame y hazme valiente. Y el Señor te va a dar que te esfuerces y seas valiente. Después te dirá, Señor, no puedo, me dañó, me traicionó, me engañó, me difamó, me calumnió. Me dañó mucho. Señor, ayúdame para amar a mi prójimo. Y el Señor le va a dar el amor para que ame a su prójimo. Porque usted primero está amando al Dios Todopoderoso con su mente, su corazón, su alma y sus fuerzas. Y ahora ama a su prójimo. Por eso para Jesús el Cristo nada es imposible. Muchos hagan para Jesús el Cristo nada es imposible para cosas materiales. Pero no buscan a Jesús el Cristo que me libra, me cambia, me desatraiga de esas costumbres y tradiciones. No es imposible para Dios. Para que yo salga de todas esas costumbres y tradiciones. Para que yo sea libre. Hermano, hermana, hay muchas personas hay gente que está enraizados en sus costumbres y tradiciones. Y unos dicen, no, es muy difícil. Ese jamás va a conocer a Jesús el Cristo. Sí, a veces nosotros decimos porque esa es nuestra incredulidad, estamos manifestando. Para Jesús el Cristo nada es imposible. Para esas cosas está escrito. Para que aquellas personas que digan no, 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 y el Señor los salve. Pero la gente usa para cosas materiales. Para Jesús nada es imposible, pero cosas materiales. Pero cosas que nos van a llevar a la salvación. A veces tenemos unos hijos, unos familiares, unos parientes, unas amistades que están en cualquier vicio. No, y ya no tiene salvación. Muy difícil. Hermano, hermana, para Jesús el Cristo nada es imposible. El mundo usa su boca tratando de avergonzar al Hijo o la hija de Dios. Mas sepa usted que Dios Todopoderoso expresó que muchos son los males del justo,
pero de todos ellos los librará el Señor, guardando todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, los que aborrecen al justo serán asolados. El Señor redime el alma de sus siervos y no serán asolados cuando en Él confían. Eso usted lo puede leer en Salmos, capítulo 34, versículo 19 al 22. Salmos 34, versículo 19 al 22. Claramente nos dice el Señor que los males son muchos del justo, pero Dios los libra de todos ellos. ¿Está entendiendo? Dios los libra de todos ellos. Guarda sus huesos. Ni uno de ellos es quebrantado. Por eso el Señor nos dice, matará al malo la maldad. Es decir, las personas perversas que tienen mucha maldad o que se creen bien blanquitos, son moralmente elevados, lo que quieran llamarlo, y son perversos, su misma perversidad, su misma maldad, los va a matar. Su misma maldad. Y los que aborrecen al justo serán asolados. ¿Está entendiendo? Los que aborrecen al Hijo y la hija de Dios, los que aborrecen a aquellos que hablan de la palabra del Señor, serán asolados. Es decir, van a desaparecer. Entienda, no van a tener nada. Ni siquiera van a tener herencia, ni siquiera van a tener descendencia. No van a tener. Y unos dicen, no, aquel fulano es el perverso, esa pareja de hombre y mujer, pero tienen 10 hijos. Muy bien, ahora esperen, ¿qué dicen los 10 hijos? Y los 10 hijos primero se estrellaron contra sus padres. Les quitaron todos, los mataron. Y entre los 10 empezaron la guerra. Traiciones, engaños, mentiras y demás. Listo, desapareció. La palabra de Dios es clara, hermano, hermana. La descendencia de los perversos no dura. Por eso son desolados. Mientras la descendencia del justo permanece. ¿Está entendiendo? Hermano, entiende y comprende, hermano. El Señor redime el alma de sus siervos y no serán asolados cuantos en Él confían. Por eso, todo hijo e hija de Dios, hermano, solamente confía en Jesús el Cristo. Nunca va a ser desolado, nunca va a ser abandonado. Jamás va a estar solo, jamás va a estar sola. Entienda. Hijo e hija de Dios, obedezca la palabra de Dios, saldrá vencedor en todo lo que haga, mostrándose al mundo que usted es victorioso, porque la victoria le dio Jesús el Cristo. Cumpla lo que está escrito en Salmos capítulo 55, versículo 22. Salmos 55, versículo 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dará para siempre que resbale el justo. ¿Está entendiendo? Cualquier situación, échelo donde el Señor. No lleve esa carga. Hoy se me ha presentado este problema, échelo. Donde el Señor, ahí, necesito, mirar, me he endeudado, eche esa deuda para que el Señor le haga libre de esa deuda.
No hay esto que tengo enfermedad, eche esa enfermedad. Donde Jesús es Cristo y va a estar sano. Ay, tengo estas preocupaciones, otras angustias, situaciones que yo no me he hecho, me han hecho a mí. Échelo donde Jesús es Cristo y será libre. Hermano, hermana, mira, tengo estas situaciones, mira que mi hijo, mi hija, mi esposo, etcétera, la situación, mi empresa, mi negocio, mi trabajo, lo que sea, me causa tristeza, me causa dolor, me causa sufrimiento. Échelo donde Jesús es Cristo. Y usted tendrá gozo y paz. Entienda. Hermano, hermana, nada nos pertenece. Todo le pertenece al Señor. Nuestra vida le pertenece al Señor. Todo le pertenece a Él. Nuestros bienes, nuestra casa, todo le pertenece al Señor. El dinero que usted gana le pertenece al Señor. El tiempo que usted tiene le pertenece al Señor. Que usted lo aprovecha el tiempo o lo desperdicia, ese es tema de usted. Pero el tiempo le pertenece al Señor. Y el Señor le ha dado tiempo a usted. Por eso, hermano, hermana, tenemos tiempo corto en esta tierra. Por eso cuando leemos Eclesiastés en el último capítulo, nosotros como jóvenes, dediquémonos al Señor. Dediquémonos, confiemos, cumplamos sus mandamientos y hagamos lo que nosotros queremos hacer, las actividades que queremos hacer. Porque el querer y el hacer no viene por usted, viene de Dios Todopoderoso. El querer y el hacer, hermano, viene por la voluntad de Jesús el Cristo. Por eso muchas veces unas personas quieren hacer y no lo hacen. Han roto, han deshecho la voluntad de Jesús el Cristo. Jesús el Cristo te puso esa voluntad para que vos hagas. Pero vos dijiste, no, me cansé, ya no quiero. Muy difícil. No quiero. La gente es mala. ¿Cómo es eso? No, son muy malos. Son perversos. Son dañinos. ¿Por qué hablas así? Porque no conoces a Jesús el Cristo. Por eso hablas así. No me gusta esta gente. A lo menos de tal ciudad, peor. Ese lugar es feo. Hermano, hermana, el hijo y la hija de Dios no puede hablar eso. Porque el querer y el hacer lo da Jesús el Cristo por su voluntad. Es la voluntad de Jesús el Cristo que te ha puesto el querer y el hacer. No, hermano, yo no quería ser profesional. Yo no quería tener esta profesión. Me han obligado. Yo quería hacer tal cosa. No me dejaron. Hermano, hermana, la voluntad de Jesús el Cristo ha sido puesta en usted y lo rechazó. Entienda, el querer y el hacer viene de la voluntad de Jesús el Cristo. Si usted no lo hace, peca. ¿Está entendiendo? Comprende, hermano, hermano, no es su voluntad de usted. No es porque usted quiere. Es por la voluntad de Jesús el Cristo. Por eso, hermano, hermana, si usted no entendió, eche
esa carga al Señor. Señor, no entendí tu palabra. Porque tiene que usted comprender y entender perfectamente la palabra de Dios. Ahora sí hay cambio en usted. Hermano, hermana, siga arrepintiéndose. Siga pidiendo perdón a Dios Todopoderoso. Que Dios fiel no olvida de tus lágrimas el derramamiento de tu alma. Porque usted demuestra cuánto lo ama y depende de Él permanentemente. Usted repite constantemente: ¿a quién iré? A Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso. ¿Está entendiendo? Hermano, hermana, sus lágrimas no quedan en vano. Derrame su alma ante el Señor, no por aspectos emocionales, sino derrame su alma porque ama a Jesús el Cristo. Porque sabe que Él es su Dios Todopoderoso y le protege, le ayuda, lo levanta, lo fortalece, lo hace vencedor, lo pone en lo alto. Porque usted es un hijo, una hija de Dios. Derrame su alma ante Jesús el Cristo. No esté llorando por cosas emocionales. Derrame su alma a Jesús el Cristo. Arrepiéntase y pida perdón. Por eso usted tiene que hacer un arrepentimiento genuino, verdadero. Tiene que hablarle la verdad a Jesús el Cristo, porque Él conoce todo de usted. Él sabe todo de usted. Todo Él sabe. Hasta lo que usted quiere ocultarle una palabrita, sabe que usted quiere ocultarle. O tal vez ya lo ocultó. Por eso, hermano, hermana, arrepiéntase. Pida perdón, derrame su alma delante de Jesús el Cristo. Nada más es delante de Él, nada más es. El derramamiento del alma es por el reflejo, la respuesta, por lo que usted se arrepintió y pide perdón. Descargó, echó todo lo que usted tenía como carga que le detenía avanzar, que le detenía cambiar. Échelo. Y el Señor es el que hace. El Señor es el que hace milagros, porque para Él nada es imposible. Señor, yo me dedico a la bebida, no puedo dejarlo. Bote pues eso al Señor. Dígale, te lo he hecho, aquí está, mucho bebo. Listo. Y siga leyendo, lea la palabra del Señor. Estudie, escuche las prédicas. Y el Señor, por eso dice, para Jesús el Cristo, nada es imposible. Entienda, hermano, hermana. Ahí usted está demostrando cuánto ama a Dios Todopoderoso. Y se preguntará, en cualquier situación, ¿a quién iré? En cualquier situación que usted se encuentre, va a decir, ¿a quién iré? Y usted mismo se va a responder, a Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso. Entiende, hermano, hermana. La pregunta usted lo va a hacer, ¿a quién iré? Y usted mismo se va a responder, a Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso. Y empezará, se derramará su alma. Se arrepentirá y pedirá perdón. Y usted saldrá con gozo y paz.
va a tener gozo y paz. ¿Entiende, hermano? ¿Qué nos dice Revelaciones capítulo 2, versículo 20? Revelaciones capítulo 2, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. Amén.